El crujido metálico de la nave Durell resonó a través del vacío silencioso. Fuera de la ventana, la extensión interminable de estrellas brillaba como frías brasas distantes que no ofrecían consuelo a la mujer alienígena y a su hija pequeña. Su nave espacial había estado a la deriva durante días. Sus sistemas apenas funcionaban con el soporte vital disminuyendo a un nivel peligrosamente bajo. Salia la madre se inclinó sobre la consola de control, sus grandes ojos violetas escaneando la pantalla rota en busca de cualquier señal de esperanza. Pero era inútil la nave una simple nave de carga, nunca estuvo destinada a atravesar el espacio profundo. Después de una catastrófica falla de motor, se habían desviado mucho del curso y ahora estaban varados. Completamente solo su hija Jira, no más de 6 ciclos sentada tranquilamente en el asiento del copiloto agarrando un pequeño animal de peluche contra su pecho, sus grandes ojos inocentes parpadeaban entre las estrellas afuera y el rostro preocupado de su madre mamá. ¿Cuándo iremos a casa? La voz de Yi era suave, llena de la frágil esperanza que solo un niño podría mantener en circunstancias tan extremas. Salia forzó una sonrisa, su corazón pesado por miedo. Pronto, mi pequeña. Estrella. Pronto ella pasó una mano sobre el cabello sedoso de su hija, tratando de ocultar su creciente desesperación. En verdad, Salia sabía que sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Su señal de socorro había estado transmitiendo durante días, pero estaban en lo profundo del espacio inexplorado. La probabilidad de que alguien captara su señal era minúscula. Peor, el suministro de oxígeno de la nave era críticamente bajo y sin un milagro les quedaban horas, no días. De repente, la consola emitió un pitido suave al principio, y luego con más insistencia, Salia parpadeó, su corazón saltando un latido. ¿Era un mal funcionamiento? ¿O realmente habían recibido su señal? Tocó la pantalla, rezando en silencio a cualquier deidad cósmica que pudiera estar escuchando. Los sensores de la nave mostraban una nave cercana acercándose de origen humano a juzgar por el diseño. Salia corazón. Los humanos de raza eran un misterio para la mayoría en la galaxia. Tenían reputación de ser resistentes, casi imprudentes en su búsqueda de supervivencia. Algunos hablaban de ellos con admiración, otros con miedo, pero en este momento Salia no tenía más opción que esperar que fueran tan compasivos como decían las historias. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido. Una voz masculina se filtró a través de la estática. Una nave no identificada. Este es el capitán Jonas Walker del Starbound Horizon. Recibimos su señal de socorro. ¿Necesita ayuda? La respiración de Sia se entrecortó. Su voz tembló cuando respondió. Sí, capitán Walker, nuestra nave estamos varados. Mi hija y yo necesitamos ayuda. Hubo una pausa y el corazón de Sia latió con fuerza en el silencio. Finalmente, la voz del capitán volvió a ser tranquila y firme. Entendido, estamos fijando su posición, agárrese fuerte, lo sacaremos de allí. Salia exhaló un suspiro tembloroso. Lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Se volvió hacia Jira. Su voz era suave pero llena de esperanza. Vamos a estar bien, Jira. La ayuda está llegando. Jira sonrió. Aunque no entendía del todo la gravedad de la situación, para ella era solo otra aventura, otra historia que contar. Cuando regresaron a casa, Salia deseó poder compartir la inocencia de su hija, pero el peso de su terrible experiencia la agobiaba mucho. Minutos después, la nave humana apareció fuera de la ventana elegante, y su imponente empequeñecía, su diminuta nave de carga, una maravilla de la ingeniería humana. Salia había oído hablar de esas naves, aunque nunca había visto una de cerca. El Starbound Horizon parecía más un acorazado que un buque de rescate, alto, reluciente con fría eficiencia, mientras comenzaban los procedimientos de atraque. Salia miró a su hija, que miraba con asombro la nave humana. «Recuerda a Yer», dijo con suavidad, «debemos ser educados. Estos humanos son diferentes a nosotros, pero están aquí para ayudar. Mantente cerca de mí». Jira asintió con la cabeza. Agarró con fuerza su animal de peluche. Tenía curiosidad, pero confiaba en su madre. La esclusa de aire sisió al abrirse y reveló 2 figuras de pie al otro lado. La primera era un hombre alto y ancho de hombros con un elegante uniforme humano. «El capitán Jonas Walker»,
Sus ojos eran agudos, evaluando la situación con una mirada rápida, pero su expresión se suavizó cuando vio a Salia y su hija. «Bienvenidos a bordo», dijo con voz cálida a pesar de la severidad de su voz. «Apariencia, estás a salvo ahora». Salia asintió su voz apenas un susurro. «Gracias, pero...» Cuando cruzaron el umbral hacia la nave humana, no pudo quitarse la sensación de que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre cuando Salia y Jira entraron en el Starbound Horizon. El marcado contraste entre la nave humana y su nave de carga, Derel se hizo evidente de inmediato. Los pasillos eran anchos y bien iluminados, zumbaban con los suaves sonidos de la maquinaria de alta tecnología. Todo parecía limpio y diseñado para el propósito F. Más que para la comodidad, Salia podía sentir el zumbido de los poderosos motores de la nave bajo sus pies, que era reconfortante. Sensación que le recordaba que ya no eran una deriva en el vacío. El capitán Jonas Walker los guió por el pasillo. Su alta figura proyectaba una larga sombra en la luz artificial. Salia lo miró. Con el rabillo del ojo su mente corría con una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía poco de los humanos más allá de las historias, cuentos de su feroz determinación, su ingenio y su naturaleza impredecible. Algunas culturas alienígenas los admiraban por estos rasgos, otros les temían su nave. Walker dijo que romper el silencio estaba en mal estado. «Tienes suerte de que te encontramos cuando pasamos otras horas y bueno, digamos que hubiera sido mucho más difícil sacarlos a ambos». Salia tragó saliva. Asintiendo con fuerza, nos estábamos quedando sin oxígeno. Admitió que no pensé que nadie escucharía nuestra señal aquí afuera. Walker miró a Jira, que todavía estaba agarrando su animal de peluche con fuerza. La niña lo miró con ojos muy abiertos y curiosos. Él sonrió brevemente antes de volver su atención a Salia. «Bueno, ahora estás a salvo. Te llevaremos a la enfermería, nos aseguraremos de que ambos estén bien. Después de eso podemos discutir lo que viene». Después, llegaron a una pequeña habitación, cerca de la parte trasera del barco, donde una oficial femenina con un uniforme médico blanco los saludó en su etiqueta con su nombre, Teniente Sarah Kim, y sus ojos se suavizaron mientras miraba a Jira. «Vamos a que los revisen a ambos», dijo haciendo un gesto gentil, para que Salia y Jira se sentaran en las camillas de examen. Salia mantuvo un brazo protector alrededor de su hija, mientras los médicos realizaban sus escaneos. El zumbido del equipo era casi relajante después de la tensión de su terrible experiencia. La teniente Kim examinó los datos con un asentimiento de aprobación. «Ambos están un poco deshidratados y fatigados, pero por lo demás tienen buena salud», dijo entregándole a Salia un bote de agua. «Bebe esto, te ayudará a restaurar tus electrolitos». Salia lo aceptó agradecida y tomó un largo sorbo antes de ofrecerle un poco a Jira. La niña bebió con entusiasmo. El alivio era evidente en su pequeño rostro una vez que se completaron los controles médicos. El capitán Walker reapareció en la puerta. Su expresión ahora era más relajada. «Necesitarás descansar un poco», dijo. Su tono era más suave que antes, pero estoy seguro de que tienes preguntas. «Podemos hablar una vez que hayas tenido tiempo de recuperarte». Salia vaciló. Su mente se arremolinaba con incertidumbre. Sabía que debería estar agradecida por su rescate, pero no podía deshacerse de la persistente sensación de que ella y Jira ahora estaban a merced de estos humanos. «¿Qué nos pasará?», preguntó en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. La mirada de Walker se suavizó. «No tenemos la costumbre de dejar a la gente varado», dijo firmemente. «Te llevarán a la estación segura más cercana donde puedes obtener ayuda o podemos ayudarte a contactar a tu gente. De cualquier manera, ya no estás solo». Salia asintió. Una mezcla de alivio e incertidumbre se instaló en su pecho. Ella sabía que no había vuelta atrás. El naufragio de su nave era cosa del pasado. Ahora ella y Jira tendrían que navegar lo que viniera después con los humanos. Después de unos minutos más de conversación tranquila, Walker le hizo un gesto al médico para que les mostrara a Salia y Jira sus habitaciones temporales. «Descansen un poco», dijo mientras se iban. «Hablaremos más por la mañana». Salia siguió al médico. Sus pensamientos corrían. Ira se aferró a su lado. Tranquila, pero tranquila. Las llevaron a una habitación pequeña pero cómoda.
un marcado contraste con la cabina fría y estrecha de su propia nave. Era modesta, con 2 camas y un pequeño ventana que daba a las estrellas, mientras Thalía arropaba a Yira en la cama la pequeña. «Niña», susurró mamá, «¿nos vamos a quedar con los humanos?» Thalía pasó una mano por el cabello de su hija tratando de mantener su voz firme por ahora sí, pero encontraremos una manera de volver a casa, estos humanos nos están ayudando. Yera asintió satisfecha. Por el momento, en cuestión de minutos, estaba dormida su pequeño cuerpo subiendo y bajando, en el ritmo constante del sueño. Sin embargo, Thalía no podía descansar tan fácilmente. Se paró junto a la ventana mirando las estrellas una vez más, aunque ahora con un sentimiento diferente, no de desesperanza, sino de incertidumbre. ¿Qué traería el mañana? ¿Estos humanos realmente los ayudarían? ¿Y qué tipo de futuro les esperaba a ella y a su hija, ahora que su destino estaba entrelazado con estos seres misteriosos? Sus pensamientos se detuvieron en el capitán Walker. Había algo en él, algo diferente de la imagen fría y eficiente que había escuchado de los humanos. Los había salvado, sí, pero había más debajo de su exterior tranquilo, algo que no podía poner en palabras. Thalía cerró los ojos por un momento deseándose relajar. Mañana encontraría las respuestas que buscaba. Por ahora, todo lo que podía hacer era descansar su mente repasando los eventos del día y el camino incierto que la esperaba. Thalía se despertó sobresaltada. La tenue iluminación de los aposentos de la nave le resultó desconocida y juró que le tomó un momento recordar dónde estaba. La nave humana Starbound Horizon. Se sentó en la cama. Su corazón todavía pesaba con los restos de su sueño. En la esquina de la habitación, Yira durmió profundamente. Su pequeña figura se acurrucó debajo de la delgada manta agarrando su animal de peluche. La puerta se abrió con un suave silbido y Thalía se tensó instintivamente. El capitán Walker se quedó allí. Su mirada se posó brevemente en Yura antes de encontrarse con los ojos de Thalía. «Buenos días», dijo en voz baja, manteniendo su tono suave para no despertar a la niña. «No quise molestarla, pero pronto llegaremos a un sistema más seguro. A Faki le gustaría unirse a mí en el puente». Thalía dudó. Por un momento miró a su hija. Ira había pasado por tanto. Mucho en los últimos días y Sia no quería dejarla sola, pero la oportunidad de ver las operaciones de la nave humana era demasiado valiosa para dejarla pasar. Su preocupación, Walker, agregó que podemos hacer que uno de los médicos se quede con ella si lo desea. Estará a salvo. Thalía asintió lentamente. Muy bien. Se puso de pie y ajustó la ropa sencilla que los humanos le habían proporcionado. Me reuniré con usted unos minutos después. Thalía se encontró caminando junto al capitán Walker a través del laberinto de pasillos de la nave. Los miembros de la tripulación humana que pasaron apenas la miraron, concentrados en sus tareas. Era extraño, tan diferente de su gente, donde la curiosidad por los demás era común. Estos humanos eran disciplinados, eficientes, se movían con propósito y precisión. «Estás tranquilo». Walker observó su voz suave mientras caminaban. «Me imagino que todo esto debe ser abrumador». Thalía asintió levemente. Sus ojos escanearon los alrededores. «Es muy diferente. Nunca había visto una nave como esta. Su tecnología es impresionante». Walker sonrió levemente. «Los humanos se adaptan rápidamente. Hemos tenido que entrar al puente y Thalía quedó sorprendida por la elegancia de la tecnología que la rodeaba. Sus grandes pantallas mostraban mapas estelares detallados, datos de navegación y otras rutas que no podía comprender del todo. La tripulación estaba concentrada pero tranquila, trabajando en conjunto sin problemas. Uno de los oficiales se giró y hizo un breve gesto con la cabeza a Walker. «Nos estamos acercando al sistema seguro más cercano. Capitán, no hay señales de hostiles». Walker confirmó el informe antes de guiar a Thalía a una gran ventana al frente del puente más allá del vidrio. Estrellas, convertidas en un borrón de luz. Era hipnótico, pero la atención de Sia seguía, volviendo a los humanos que la rodeaban. Eran muy diferentes de su gente, más intensos, más determinados. Walker debe haber percibido su inquietud. «¿Te preguntas qué sucederá después?» Thalía asintió. «No sé qué esperar». «Estoy agradecida por tu ayuda, pero estamos lejos de casa». «Tú eres Walker». «De acuerdo, pero no te abandonaremos. Te llevaremos a un lugar donde puedas encontrar a tu gente, o al menos hacer contacto. Estarás a salvo hasta entonces». «¿Por qué?», preguntó Thalía. Su voz era tranquila, pero directa.
¿Por qué nos ayudarías? Ni siquiera nos conoces. Walker se volvió para mirarla por completo. Su expresión pensativa porque es lo correcto. Aquí en las profundidades del espacio, todos tenemos que cuidarnos. Unos a otros la galaxia es un lugar peligroso, a veces todos tenemos. Salia lo estudió por un largo momento. Sus palabras resonaron con ella. Aunque no calmaron por completo su inquietud de dónde venimos, los humanos son un misterio. Algunos piensan que eres imprudente, otros como peligroso. Walker se rió entre dientes. Suavemente. He escuchado eso antes. Tenemos un poco de reputación, pero no somos tan diferentes de cualquier otra persona. Queremos sobrevivir como tú. Salia bajó su mirada. Es más que supervivencia para nosotros. Tengo a mi hija en quien pensar. Todo lo que hago es por ella. La expresión de Walker se suavizó. Entiendo que estás haciendo lo que cualquier padre haría, protegiendo a su hija, y me aseguraré de que esté a salvo. Había aún la sinceridad en su voz. Sorprendió a Salia. Ella esperaba que los humanos fueran fríos e indiferentes, pero Walker era diferente. Era amable, casi protector a su manera. La inquietó, pero también le dio un poco de esperanza. Justo entonces, un joven IGN se acercó sosteniendo un pad de datos. «Capitán, hemos recibido una señal. Es débil, pero parece ser de una nave no registrada cerca del sistema». Nos acercamos. «Podrían ser piratas». La actitud de Walker cambió instantáneamente. Su expresión se endureció. «Prepárense para un posible combate. Conecten las armas y preparen los escudos». El corazón de Sia dio un vuelco. «¿Piratas?», preguntó. La alarma se apoderó de su voz. Walker se volvió hacia ella. Su tono era tranquilo pero firme. «Podríamos estar entrando en una situación peligrosa. Los piratas tienden a apuntar a naves como la nuestra, pero no se preocupen, podemos manejarlo». Salia se tragó su miedo. Había escuchado historias de piratas, hermanos merodeadores, que saqueaban el borde del espacio. Si realmente estaban allí afuera, ella sabía que el peligro era muy real. Mientras el puente zumbaba con actividad, Walker le dio un asentimiento tranquilizador. «Quédate aquí, estarás a salvo. Si las cosas se ponen difíciles, te trasladaremos a ti y a tu hija a un área segura». Salia asintió, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. La tensión en el puente era palpable. Mientras la tripulación se preparaba para lo peor, se paró junto a la ventana mirando las estrellas distantes. Sus pensamientos corrían en ese momento. Sia se dio cuenta de que lo que fuera que el destino les tenía reservado a ella y a Jira ya no estaban a la deriva. Estaban en las manos de estos humanos, ahora sus misteriosos aliados, en la fría extensión del espacio. La atmósfera de la nave se volvió espesa. Con anticipación, Salia podía sentir la tensión en el puente mientras el capitán Walker y su tripulación se preparaban para lo que pudiera venir después. Sus ojos se lanzaron a las estrellas afuera y se encontró conteniendo la respiración involuntariamente. La idea de piratas carroñeros despiadados que prosperaban en las regiones sin ley del espacio la aterrorizaba. Acercarse a la nave no registrada. El capitán, uno de los oficiales, anunció desde el timón. Su voz entrecortada y profesional. Walker dio un paso adelante. Los ojos se entrecerraron mientras los sensores mostraron una nave al borde de su rango de escáner. Era pequeña y elegante. Su silueta indicaba una nave diseñada más para la velocidad que para la resistencia. Probablemente una nave pirata. Salia notó la marcada diferencia entre el Starbound Horizon y la nueva nave. La nave de Walker era una maravilla de ingeniería humana construida para la fuerza y la resistencia. La nave pirata, el barco, sin embargo, emitía un aire depredador como un lobo acechando en las sombras. Escudos a plena capacidad, armas en línea. Walker ordenó con voz tranquila pero firme. La tripulación se movió rápidamente. Sus movimientos se sincronizaban como un baile bien ensayado. El corazón de Sia se aceleró mientras observaba. Sintió que la necesidad de proteger a Jira crecía dentro de ella. Tenía que permanecer fuerte por su hija, pero la incertidumbre la hizo asentir. ¿Y si esta situación se salía de control? El capitán Walker giró la cabeza ligeramente hacia ella, como si sintiera su inquietud. «No te preocupes», dijo con voz baja y tranquilizadora. «Hemos tratado con piratas. Antes, por lo general, buscan un objetivo fácil. Somos notados». Salia asintió levemente, tratando de reprimir su creciente ansiedad. Sabía poco de tácticas de combate humanas. Pero si las historias eran ciertas, eran guerreros formidables.
Aún así no pudo evitar temer por Gira. Las luces del puente parpadearon brevemente cuando el barco hizo contacto con los sistemas de comunicación del barco pirata. Una voz confusa rompió la estática. Este es el Raven Fang. Estás invadiendo nuestro territorio preparado para ser abordado o volaremos tu nave en pedazos. La expresión de Walker permaneció inalterada, pero había un destello de desdén en sus ojos. Presionó un botón en el panel de control. Su respuesta calmada, pero con un toque de autoridad. Este es el capitán Jonas Walker del Starbound Horizon. No reconocemos su reclamo sobre este sector. Retírese o se arrepentirá. Hubo una larga pausa en el otro extremo, y Salia pudo escuchar el leve zumbido de los sistemas de... La nave en el silencio, su estómago se retorció en un nudo, mientras imaginaba lo que podría pasar a continuación. Ira se movió levemente en su sueño, pero no se despertó. Salia se acercó al lado de su hija, protegiéndola instintivamente. «Capitán». La misma voz confusa le respondió, ahora llena de venom. «¿Crees que puedes amenazarnos? Te mostraremos cómo es el poder real sin previo aviso». El barco pirata disparó un tiro de advertencia, solo una única ráfaga de energía, que pasó rápidamente por el Starbound. Horizon lo suficientemente cerca como para hacer que el obturador del HLE Salia jadeó agarrando el borde de la consola mientras la nave Walker se sacudió bajo el breve impacto. La expresión de Walker se oscureció, asintió bruscamente a su oficial de armas. «Dispare un tiro de advertencia, haga que cuente». El oficial pulsó una secuencia en el panel de control y un momento después, el Starbound Horizon desató una poderosa descarga de rayos de energía, a diferencia del disparo pirata. Este dio en el blanco, rozando el costado de la nave pirata y haciendo que saltaran chispas. El daño fue mínimo, pero el mensaje fue claro. «No estamos aquí para pelear», dijo Walker. Su voz llamó. «Pero si insistes, terminaremos esto rápidamente». Salia no pudo evitar estar asombrada por su compostura. No hubo vacilación, no hubo pánico en sus acciones. Era un hombre que había visto muchas batallas antes, y su tripulación le respondió. Con una confianza inquebrantable, la nave pirata vaciló. Salia podía sentir la tensión acumularse a medida que pasaban los segundos, cada uno más pesado que el anterior. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la ventana donde la nave pirata parecía flotar en el vacío, decidiendo su próximo movimiento. Finalmente, la voz confusa regresó, esta vez más cautelosa. «Te dejaremos pasar». «Tiempo, capitán. Pero no creas que siempre tendrás tanta suerte», y con eso el barco pirata giró y se alejó a toda velocidad en la oscuridad, desapareciendo de la vista en momentos. Walker exhaló silenciosamente, el único signo visible de alivio. «Mantén un ojo en ellos», ordenó. A uno de los oficiales, asegúrate de que no den la vuelta. Se giró hacia Salia. Su expresión se suavizó un poco. Se acabó. Salia asintió, aunque su corazón todavía estaba acelerado. Miró a Gira, que permanecía pacíficamente dormida, felizmente inconsciente del peligro que había pasado. «Gracias», dijo Salia. Dijo su voz apenas por encima de un susurro. «No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho». Walker negó con la cabeza. «No necesitas agradecerme. ¿Estamos? En esto juntos ahora. Prometí que te llevaría a ti y a tu hija a un lugar seguro, y lo haré». Salia lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, el peso de todo su escape de Near Death. La incertidumbre de su futuro todavía estaba pesada sobre sus hombros, pero por primera vez en días sintió un pequeño de esperanza. «No entiendo. Humanos», dijo suavemente, casi para sí misma. «Tan diferente». Walker levantó una ceja, sonriendo ligeramente. «Diferente, como Salia». Luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Eres impredecible, resistente, y siempre parecías cuidarte el uno al otro, incluso a los extraños como nosotros». Walker se encogió de hombros, levemente. «Hemos aprendido de la manera difícil que aquí no sobrevives». «Solo nadie lo hace». Antes de que Salia pudiera responder, otro oficial se acercó al capitán. «Señor, hemos llegado al sistema seguro. No hay señales de actividad hostil. Estamos a salvo». Walker asintió satisfecho. «Bien, fije rumbo al
puesto de avanzada más cercano y prepárese para atracar. El oficial saludó y regresó a su puesto. Salia sintió una ola de alivio invadirla por primera vez. En días, se dirigían a un lugar seguro, en un lugar donde pudieran descansar sin miedo a derivar hacia lo desconocido, mientras la nave ajustaba su curso. Salia miró las estrellas una vez más. Ya no eran los fríos, puntos de luz distantes que la habían perseguido durante su interminable deriva. Ahora parecían un poco más cálidos, un poco más esperanzados, pero incluso cuando el alivio se apoderó de ella, Salia sabía en el fondo que esto era solo el comienzo de un viaje que nunca había anticipado, que había sido salvada por humanos que apenas entendía, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. El Starbound Horizon se deslizó graciosamente hacia el puesto de avanzada, un bullicioso centro de actividad rodeado por una dispersión de naves y pequeñas embarcaciones. Mientras Salia se encontraba de pie junto a la ventana, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Finalmente estaban a salvo. Sin embargo, la realidad de estar entre humanos y en un mundo extraño la llenaba de incertidumbre. Ira se movió a su lado, frotándose los ojos mientras despertaba de su sueño. «Mamá, ¿dónde estamos?», le preguntó, con la voz aún pesada por el sueño. Salia le sonrió a su hija, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Estamos a salvo. Ahora, pequeña estrella, estamos en una nave humana y nos llevan a un lugar donde podemos descansar». Los ojos de I se abrieron de par en par. La curiosidad reemplazó los restos del sueño. «¿Hay otros niños? ¿Habrá amigos?». Salia dudó, insegura de qué decir. «Espero que así sea». «Descúbrelo juntos, está bien». Yera asintió. Su inocencia era un punto brillante en el corazón de Sia. No importaba cuán terribles fueran sus circunstancias. El espíritu de su hija permaneció intacto mientras el barco atracaba. La atmósfera en el puente zumbaba con actividad. Los miembros de la tripulación se preparaban para la llegada de suministros y el traslado de Salia y Yira a The Outpost. Salia sintió una oleada de gratitud hacia el capitán Walker y su tripulación por su amabilidad y valentía una vez que el barco estuvo asegurado. Walker se volvió hacia Salia. «Desembarcaremos pronto. Me aseguraré de que usted y su hija sean atendidas. The Outpost tiene instalaciones para viajeros y se asegurará de que tenga lo que necesita». El corazón de Sia se llenó de agradecimiento. «Gracias, capitán. No tiene idea de lo que esto significa para nosotros», le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Es mi deber. Has pasado por mucho y quiero asegurarme de que estés a salvo». Con un asentimiento, Salia miró a Yura, que estaba mirando por la ventana, hipnotizada por la vista del bullicioso Outpost. El corazón de Sia se dolía al pensar en lo mucho que había soportado su hija y, sin embargo, aquí estaban al borde de algo nuevo cuando desembarcaron del Starbound Horizon. El aire fresco los recibió. Salia salió a la atmósfera vibrante de The Outpost, disfrutando de las vistas y los sonidos a su alrededor. Los humanos se movían con un propósito, y la mezcla de varias especies alienígenas llenó el espacio, con una sensación de unidad. El bullicioso mercado, el sonido de la risa y la sensación de comida desconocida crearon un torbellino de sensaciones. «¡Guau!», exclamó Gilda con los ojos muy abiertos de asombro. «Miren todos los colores». Mamá Salia se rió suavemente. Su corazón se animó ante el entusiasmo de su hija. «Es hermoso, ¿no es así?». Caminaron uno al lado del otro disfrutando de las vistas mientras eran escoltadas por uno de los miembros de la tripulación del Starbound Horizon. Las guió a través de los concurridos senderos que serpenteaban entre puestos llenos de baratijas, ropa y alimentos. Desde el otro lado de la galaxia, cada paso se sentía como un paso que se alejaba de los horrores de su pasado y se dirigía hacia un futuro más brillante. Por fin llegaron a una estructura acogedora con un gran letrero que decía «Traveler's Rest». El interior era acogedor, lleno de luz cálida y el zumbido de la conversación. Salia ya podía sentir. La tensión se alivió de sus hombros. Walker entró detrás de ellos todavía con su uniforme, pero con un comportamiento más relajado. «Ahora este lugar es seguro». Les aseguró que les proporcionarán comida, refugio y cualquier otra cosa que puedan necesitar. «Volveré en unas horas para ver cómo están». «Gracias, capitán». «Salia», dijo con seriedad. Su voz estaba llena de emoción. «Has hecho tanto por nosotros que no puedo expresar mi gratitud lo suficiente».
Él sonrió amablemente. De nada, solo cuídense. Eso es lo importante. Walker los dejó en las capaces manos del personal. Thalia se volvió hacia Yura. ¿Tienes hambre? Estrellita. Ira asintió vigorosamente. Su emoción estaba a punto de desbordarse. ¿Podemos probar la comida? Mamá, por favor, por supuesto. Thalia respondió riéndose de ella. El entusiasmo de su hija. Busquemos algo delicioso. Se acercaron al mostrador donde una mujer amable los saludó. Bienvenidos, ¿qué puedo traerles? Tenemos una variedad de platos de toda la galaxia. Los ojos de It brillaron mientras señalaba un plato que parecía una colorida variedad de frutas y granos. Ese se ve tan lindo. Salia asintió sin poder ocultar su sonrisa. Lo tomaremos, por favor, mientras esperaban su comida, Salia. No pudo evitar sentir una sensación de calidez que se extendía a través de ella. Tal vez podrían construir una nueva vida. Aquí era un mundo extraño, lleno de nuevas experiencias. Pero la amabilidad de los humanos y la seguridad de The Outpost le dieron esperanza una vez que tuvieron su comida. Encontraron un rincón tranquilo para sentarse y disfrutar de su comida. Ira se sumergió en su plato con deleite, exclamando por cada nuevo sabor. Salia la observó con el corazón hinchado de orgullo y amor, pero en medio de la alegría, un pensamiento tiró de su mente. ¿Qué pasaría? Después estaban a salvo por ahora, pero ¿qué les depararía el futuro en este extraño nuevo mundo? Desconocido se alzaba, frente como la inmensidad del espacio. ¿Siempre nos quedaremos aquí, mamá? Yera le preguntó, con la boca llena de fruta. Salia dudó. No lo sé todavía, Ira, lo resolveremos. Juntos lo que importa es que estamos a salvo y nos tenemos el uno al otro. Yera le sonrió, con los ojos brillantes. Está bien mientras esté contigo. Soy feliz. El corazón de Sia se hinchó en este momento. Rodeado por el caos de The Outpost, encontró un destello de esperanza. Juntos navegarían los desafíos que se avecinaban. Se les había dado una segunda oportunidad y ella haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que no se desperdiciara. Con renovada determinación, Salia respiró hondo y le sonrió a su hija lista para aceptar lo que viniera después en su nueva vida. Entre las estrellas. Los días siguientes del descanso del viajero fueron un borrón de actividad y adaptación. Salia y Yira se adaptaron a su nueva rutina, explorando el outpost, conociendo varias especies y aprendiendo a navegar por el ambiente extraño pero acogedor. Los humanos que encontraron fueron generalmente cálidos y abiertos, ofreciendo ayuda y amabilidad que aliviaron. Los temores persistentes de Sia se encendieron en Minobandinas. Esta atmósfera vibrante se hizo amiga de un grupo de niños, algunos humanos y algunos extraterrestres que le enseñaron juegos y compartieron sus historias. Su risa sonó como música, un sonido que calentó el corazón de Sia, incluso cuando le recordó la incertidumbre que aún enfrentaban. Una noche, cuando Salia arropó a Yira en la cama en su modesta habitación en el Traveler's Rest, su hija le preguntó a mamá si podíamos quedarnos aquí para siempre. Thalia dudó, su corazón pesado con el peso de la realidad. No sé. Mi pequeña estrella, tenemos que ver qué oportunidades surgen. Quizás encontremos un nuevo hogar o quizás tengamos que seguir explorando, pero por ahora estamos a salvo y eso es lo que... Asuntos, Yira. Asintió con la cabeza, cerrando los ojos mientras se quedaba dormida. Salia se sentó junto a la cama por un momento más, sintiendo el dolor de la inocencia de su hija y el peso de sus propias responsabilidades. A la mañana siguiente, Sia decidió que era hora de explorar más allá de las paredes del descanso del viajero. Quería encontrar trabajo, algo para contribuir a su nueva vida. Después del desayuno, se dirigió hacia la plaza del mercado, donde el murmullo de la conversación se mezclaba con el atractivo aroma de varios platos. El mercado era una cacofonía de vida con vendedores, llamando a sus mercancías y criaturas de diferentes mundos mezclándose. Salia vagó entre los puestos, observando los colores vibrantes y los intrincados diseños de ropa, herramientas y comida. Su corazón se aceleró con las posibilidades que se avecinaban. Después de unas pocas consultas, encontró a un vendedor que vendía artesanías hechas a mano,
la dueña del puesto, una mujer humana de mediana edad llamada Lila, la recibió calurosamente buscando trabajo. ¿Eres tú?, preguntó con una sonrisa cómplice. Sí lo soy, Salia respondió con voz firme, a pesar de sus nervios. Puedo ayudar con manualidades o cualquier otra cosa. ¿Necesitas? Lila la estudió por un momento y luego asintió. Me vendría bien un par de manos extra. Estoy trabajando en un pedido grande para un festival que se aproxima. El pago no es mucho, pero te ayudará a instalarte. Salia sintió una ola de alivio que la invadió. Estaría agradecida por la oportunidad cuando comenzaron a trabajar juntas. Lila compartió historias de The Outpost, su historia y las diversas culturas que se mezclaban dentro de sus paredes. Salia escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. Cuanto más aprendía, más sentía una conexión con este lugar. Los días se convirtieron en semanas, y Salia se adaptó a su rol de fabricar productos y construir relaciones. Ira prosperó en la escuela. Su curiosidad la llevó a descubrir nuevos amigos y experiencias. Sin embargo, en The Quiet Moments, la mente de Sia a menudo vagaba de regreso a su vida anterior. El miedo, el aislamiento, la incertidumbre. Una noche, cuando regresaron a su habitación después de un día en el mercado, la emoción se desbordó. Mamá, aprendimos sobre los humanos. Hoy, ¿sabías que tienen un festival donde celebran su cosecha? Salia sonrió. Su corazón se llenó de orgullo. Sí, he escuchado al respecto. Lo llaman acción de gracias, ¿verdad? ¿Podemos ir? Quiero verlo todo. Los ojos de Yi brillaron de entusiasmo. Salia hizo una pausa. Al pensar en el festival, sería una experiencia cultural significativa, pero la idea de estar entre tantas personas de especies diferentes la ponía nerviosa. Aún así, no podía negarle a su hija esta oportunidad de explorar. Por supuesto que podemos ir, Salia dijo forzando una sonrisa. Será una aventura maravillosa. El día del festival llegó y Salia vistió a Jira con un atuendo nuevo. Había confeccionado una túnica vibrante con patrones intrincados que recordaban a su hogar. Ira se veía radiante. Su emoción era contagiosa cuando se unieron a la multitud en la plaza del mercado cuando entraron al corazón del festival. Salia quedó impactada por la vitalidad de las celebraciones. Los coloridos carteles adornaban los puestos y el aire estaba denso con el aroma de carnes asadas, productos horneados y dulces. La risa y la música llenaban la atmósfera y la alegría era palpable. Jera salió corriendo. A explorar. Su risa se mezcló con las melodías de las festividades. Salia observó a su hija. Una mezcla de orgullo y ansiedad la recorrió. Fue un alivio ver a Jira tan feliz, pero el corazón decía, aún llevaba el peso de su pasado a medida que transcurría el día. Sally interactuó con los vendedores, intercambió historias y aprendió sobre las diversas costumbres de los humanos. Probó nuevos alimentos, bailó al son de melodías desconocidas y sintió que un sentido de pertenencia se arraigaba lentamente en su corazón. Pero a medida que se acercaba el anochecer, la atmósfera cambió. Un anuncio resonó en la plaza y llamó a todos los asistentes a reunirse para la ceremonia de la tarde. Salia sintió una oleada de emoción y aprensión. Su mirada escudriñó a la multitud en busca de Jira. Mamá Yeller la llamó, saludando con entusiasmo desde el frente de la reunión. El corazón de Sia se hinchó mientras corría a unirse a su hija. La multitud se calló cuando un anciano humano subió al escenario, una figura que exudaba sabiduría y gracia. Comenzó a hablar sobre la gratitud, la comunidad y la importancia de la conexión entre culturas. Salia escuchó atentamente. Su corazón se conmovió con sus palabras mientras el anciano hablaba. Salia sintió. Las sombras de su pasado comienzan a disolverse y son reemplazadas por una sensación de esperanza. Tal vez esto no era solo un refugio, sino un nuevo hogar, uno donde ella y Jira realmente podían pertenecer. La ceremonia concluyó con una espectacular exhibición de luces que iluminaron el cielo nocturno y arrojaron reflejos coloridos en los rostros de la multitud. Jera jadeó de asombro. Sus ojos se abrieron, con asombro. Sia envolvió a su hija con sus brazos y la acercó mientras ambas se maravillaban con la belleza que había sobre ellas. En ese momento, rodeadas de risas, alegría y un sentido de comunidad, Sia se dio cuenta de que habían cruzado un umbral. Ya no eran solo sobrevivientes, estaban comenzando a prosperar, cualesquiera que fueran los
Desafíos que se avecinaban los enfrentarían juntas mientras las luces del festival titilaban arriba. Salia le susurró a Jira. Ahora estamos en casa, mi pequeña estrella, estamos en casa. Los días posteriores al festival trajeron un sentido renovado de propósito para Salia y Jira. Mientras los colores vibrantes del festival se desvanecían, se acomodaron en un ritmo de vida en el descanso del viajero, que había comenzado a sentirse menos como un refugio temporal y más como un verdadero hogar. Salia continuó su trabajo con Lila, elaborando diseños intrincados y desarrollando habilidades que no sabía que poseía. Cuanto más creaba, más confianza tenía. Leila reconoció el talento de Sia y la animó a empezar a vender sus artesanías en el mercado. «Tienes un don, Salia. La gente de aquí amará tu trabajo». Lila dijo que su voz estaba llena de una fe genuina con una mezcla de emoción y temor. Salia montó su propio puesto con cuidado. Arregló sus creaciones. Telas coloridas, adornos delicados y joyas intrincadas. Inspirada por su mundo natal, mientras mostraba su trabajo, una mezcla de aprensión y anticipación la recorrió el primer día de apertura de su puesto. Jira estaba a su lado, radiante de orgullo. «Mira, mamá, todos vienen a ver tus cosas hermosas». La mañana estaba llena de un flujo constante de clientes curiosos, algunos humanos, otros alienígenas, todos atraídos por los colores vibrantes y los diseños únicos. Salia sintió la sensación de alegría cuando la gente admiraba sus creaciones, entablando conversaciones y compartiendo historias. Una joven humana llamada Mia se acercó al puesto con los ojos muy abiertos por la admiración. «Son impresionantes. ¿Dónde aprendiste a hacerlos?». Salia sonrió, sintiendo un calor que se extendió por su pecho. «Supe de mi madre que era una artista en mi planeta natal y que quería traer un pedazo de mi cultura aquí». Mia asintió con su expresión horrible. «Has hecho un trabajo increíble, me encantaría comprar este», dijo, señalando una delicada pulsera adornada con cuentas brillantes que reflejaban la luz como estrellas mientras intercambiaban moneda. Salia sintió una oleada de gratitud. Esta pequeña transacción representaba mucho más que una venta. Era una conexión, un paso hacia la integración de su pasado con su presente. Las semanas se convirtieron en meses y la reputación de Sia creció. Su puesto se convirtió en un lugar de reunión, un lugar donde la gente compartía historias, risas y cultura. A menudo invitaba a Jira a ayudar y juntas creaban nuevas piezas, mezclando tradiciones de su tierra natal con las influencias de su nuevo entorno. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño particularmente intrincado, Salia notó que un grupo de niños jugaba cerca. Entre ellos estaba Jira. Su risa resonaba mientras se unía a un juego de la mancha. El corazón de Sia se hinchó de orgullo y alivio. Su hija estaba feliz, prosperando y formando lazos con otros, mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo. En tonos naranja y rosa, Salia se tomó un momento para respirar todo en este lugar. Ya no era solo un refugio temporal, se estaba convirtiendo en parte de su historia, un lugar donde podían reconstruir sus vidas y sueños esa noche. Salia se sentó. Con Yola en un espacio cubierto de césped con vista al mercado, los sonidos bulliciosos de risas y música llenaron el aire y las estrellas comenzaron a titilar en lo alto. «¿Recuerdas la noche en que llegamos aquí?». Salia preguntó con voz suave. Ira asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con el recuerdo. «Estaba tan asustada, pero dijiste que estaríamos bien». Salia sonrió, acercando a su hija. «Y lo estamos. Encontramos amigos, una comunidad y un hogar». Justo en ese momento, una figura familiar se acercó al capitán Jonas Walker, el hombre que los había rescatado hace tantos meses. Los saludó con un cálido saludo. Sonrió y Salia sintió una ola de gratitud que la invadía. «Es bueno verlas. A ambas otra vez», dijo con su voz llena de calidez genuina. «He estado escuchando cosas maravillosas sobre tus manualidades». «Salia, gracias, capitán. Aprecio tu amabilidad más de lo que crees». Salia respondió con el corazón henchido de gratitud. «Quería preguntar si te gustaría unirte a nosotros para cenar en el salón comunal esta noche». Joe nos invitó. Nos encantaría tenerlos a ambos. Los ojos de Yi se iluminaron. «¿Podemos, mamá, por favor?». Salia dudó por un momento. Los ecos de su pasado todavía persistían en su mente, pero al ver la expresión ansiosa de su hija,
se dio cuenta de que este era el futuro que habían anhelado. Sí, nos encantaría, dijo Salia con voz firme mientras se dirigían al salón comunal. Salia sintió una sensación de pertenencia que alguna vez pensó que era imposible. El salón estaba lleno de risas y charlas, un tapiz de culturas entrelazadas por experiencias compartidas y esperanzas para el futuro. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa compartiendo comida e historias, Salia sintió un cambio profundo dentro de sí misma rodeada. Por esta comunidad diversa, ella se dio cuenta de que ya no eran solo sobrevivientes de un viaje desgarrador, eran participantes de una nueva aventura, una vida llena de conexión, comprensión y esperanza. A medida que avanzaba la noche, las estrellas titilaban afuera de cada uno, un recordatorio de su viaje, un viaje que los había traído a este momento. Salia miró a Yira, quien estaba absorta en una conversación con nuevos amigos. Su risa se mezcló con la de los demás. En ese momento, Salia entendió que ya no estaban definidos por su pasado. Eran creadores de su futuro juntos. Abrazarían cada desafío, cada alegría y cada oportunidad que les aguardaba, y cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte. A la mañana siguiente, Salia supo que realmente habían encontrado su hogar. El universo era vasto y lleno de posibilidades, pero aquí, en este rincón del espacio, finalmente estaban, a salvo, libres para soñar y prosperar. Aquí hay nuevos comienzos, susurró Salia. Mirando hacia las estrellas, su corazón estaba lleno de esperanza.